Para esta charla ha sido un protocolo de valoración del tratamiento topológico postquirúrgico y lo hemos basado, si todos habéis observado la página web de la asociación, en una parte de información para los pacientes o para cualquier usuario que quiera ojear y saber sobre la cirugía del pie y los podólogos, cómo hacemos cirugía. Y en el punto 4 dice por qué elegir a un podólogo para el tratamiento quirúrgico, y esto es un poco la razón de esta charla, de esta conferencia. Dice que el podólogo es el único profesional sanitario con formación específica en la patología de los pies. Además, el podólogo seguirá en todo el proceso, desde el diagnóstico, procedimiento quirúrgico y el posoperatorio, algo muy importante, de forma personalizada. Posteriormente indica lo que he colocado en negrita: es el único profesional con formación específica en la recuperación funcional y ortopodológica, con lo que se consigue el mejor resultado en la pronta recuperación postquirúrgica. Muchos cirujanos, podólogos cirujanos, hacen las plantillas para el tratamiento ortopodológico postquirúrgico y otros no. Otros los indican porque es una buena praxis seguir viendo pacientes y que alguien te esté haciendo las plantillas. Lo importante, y creo que es algo de lo que alardeamos, es ese tratamiento ortopodológico postquirúrgico. Y lo importante, lo que yo hemos considerado importante, es realizar un protocolo de valoración de ese tratamiento postquirúrgico. El tratamiento lo hemos basado un poco en la guía de los protocolos. En el punto número 3, protocolo postquirúrgico, decía normas y recomendaciones, todos los habréis leído. Lo único que hemos añadido ha sido el punto final de así como si fuera preciso la indicación de tratamiento ortopodológico postquirúrgico, y hemos diferenciado dos tipos: un tratamiento de corta o de larga aplicación. La indicación de las ortesis plantares son los tipos de ortesis plantares, indicación del propio podólogo cirujano. El quien la ha realizado el acto quirúrgico indicará el tipo de ortesis y la duración de la ortesis. Así, podrían ser indicadas con un carácter, hemos puesto, de corta duración de aplicación, y hemos establecido un periodo de menos de 12 meses, dependiendo del acto quirúrgico, podría estar indicado. Puesto ese tiempo, ha sido un poco arbitrario la indicación de ese tiempo, pero ha parecido un buen porcentaje de tiempo. Y de larga aplicación, o de carácter de larga aplicación, posteriormente a esos 12 meses. Pueden ser hasta incluso de por vida. Lo dejamos en larga aplicación. Ejemplos de ortesis cuando colocamos una ortesis de corta aplicación. Por ejemplo, casos que se nos han ocurrido: aumentar la estabilidad de las osteosíntesis, ¿no? Por ejemplo, Luis Jiménez, en el libro de Thomas Chan, que creo que todos o casi todos conocen, habla que puede ser una ayuda externa a la fijación de las osteotomías y serían ni más ni menos que un tipo de ferulización para esas osteotomías. Otro caso de ortesis de corta aplicación podría ser ayudar a restablecer la funcionalidad del pie. Hablan algunas teorías que los actos quirúrgicos pueden alterar los mecanismos proprioceptivos y que las ortesis pueden tener función en la recuperación de estos elementos proprioceptivos. Además, pueden dar un aumento de la superficie, una normalización del paso, o incluso dar la sensación al paciente de una mayor confort y una mayor seguridad durante su proceso postquirúrgico. Otros ejemplos de ortesis plantares de larga aplicación o de una duración mayor sería actuar en posibles alteraciones biomecánicas. Aquí nos hemos basado desde la cirugía más simple, una de las cirugías que puede ser catalogadas como más simple, como la cirugía ungueal. Si hay disfunciones biomecánicas que están asociadas o sospechas de causa etiológica, podría estar indicada de forma temporal una ortesis para evitar que nuevamente vuelva a aparecer la patología, en este caso una cirugía ungueal. También podría ser el caso de la cirugía digital, o también podrían ser los casos, por citar algunos ejemplos más, cirugía de metas centrales en metatarsalgias, o la cirugía incluso del primer radio como la luz valgus o la luz rígida. Otro tipo de función sería disminuir las presiones o distribuirlas. Podría ser, por ejemplo, en el caso de amputaciones, sesamoidectomías, pacientes diabéticos con cirugía profilaxis, intentar distribuir o disminuir las presiones. Y otro caso que se nos ha ocurrido, por ser también
por mostrar algunos ejemplos, sería la sustitución de un segmento de pie, en algún tipo de amputación. Una vez visto los ejemplos o la justificación de por qué poner tratamiento ortopodológico y que debemos de valorarlo, vamos a pasar a ver lo que sería el protocolo de valoración. El protocolo este que presentamos, digamos que ha sido, por decirlo de alguna forma, es la versión 1.0, que ahora está de moda ponerle numeritos, puntitos y más números, ¿no? Esta primera versión nosotros en la escuela la llevamos aplicando durante todo este año y hemos visto qué es funcional, qué no es funcional, qué vamos a quitar, qué vamos a poner, vamos a reestructurarla. Posteriormente vamos a hacer otra versión y la volveremos a poner en práctica y haremos, esperemos que nos quedemos en esa segunda versión, pero la idea posteriormente es hacer un estudio para ver qué fiabilidad tiene este protocolo, es decir, que a todos nos den los mismos resultados. El objetivo, bueno, el protocolo se establece en la Real Academia de la Lengua como un plan escrito y detallado de un experimento científico, un ensayo clínico o de una actuación médica. Como actuación médica, protocolarizamos y vemos los resultados. Objetivos que pretendemos con este protocolo es, en un principio, unificar criterios de actuación, y aquí intentaremos determinar si las ortesis plantares postquirúrgicas cumplen los objetivos que previamente hemos establecido o no los cumplen. De ahí la importancia de este protocolo. Esta es la primera versión que tenemos, está por modificar. Como parte del protocolo, lo primero es identificarlo, tener un registro, y este protocolo va dentro de la historia clínica por normativa legal simplemente y también por control nuestro. Los objetivos. Esta es una de las partes que vamos a modificar. En un primer momento pensamos que con escribir los objetivos era suficiente. Yo escribo los objetivos, los tengo claros, paso el protocolo, veo que la ortesis plantar cumple los objetivos, pues ya he acabado. Pero para conseguir un objetivo hay distintas formas de conseguirlo. A mí se me ocurre el caso, por ejemplo, yo quiero controlar un exceso de pronación de la articulación subastragalina y puedo utilizar un Medial Sky, una ortesis invertida de Blake, un post de retropié, varo. Puedo utilizar distintas formas de controlar este exceso de pronación. Si yo no tengo claro cómo voy a cumplir ese objetivo, la valoración de la ortesis plantar diferirá. Yo puedo ver un Medial Sky, valorarlo, pero si mi objetivo de tratamiento lo quiero cumplir con otra cosa, con otra forma, pues no podré saber si el objetivo se ha cumplido. Sobre todo si no somos nosotros los que indicamos la ortesis, los que fabricamos o indicamos estos elementos en la ortesis, las fabrican otros profesionales u otros compañeros y a la elección de otros compañeros. Los objetivos, obviamente, en este pie van a ser diferentes a este pie. O lo operemos de lo que lo operemos, el tratamiento ortopédico postquirúrgico va a ser diferente. De ahí la importancia de, uno, saber los objetivos que quiero cumplir con la ortesis plantar postquirúrgica y cómo quiero acercarme a esos objetivos. ¿Qué elementos voy a poner? ¿Cómo va a ser la ortesis? ¿Una ortesis funcional? ¿Una ortesis por elementos? Como queramos y como más nos guste. La adaptación en descarga. Una vez que tengo la plantilla ya, la ortesis plantar en la clínica, voy a valorarla con el paciente. Esta parte de adaptación en descarga hemos visto que funcionalmente en la clínica diaria no tiene mucho uso. Esta es una de las partes que vamos a eliminar en la nueva versión, excepto la visión plantar. Sí que nos interesa ver cómo queda, y esto se hace en descarga, cómo nos queda la parte plantar de la ortesis en relación al pie del paciente, principalmente por varios objetivos. Uno, si utilizamos una ortesis funcional, pues deberemos de ver si la ortesis, lo que llamamos carcasa, mazón, o en inglés el shell, llega deliberadamente retrocapital, o porque nosotros nos ha interesado, es posterior a ese retrocapital o es más distal. Esto hay que tenerlo claro. Si lo tenemos claro, lo valoramos. También para posibles descargas, elementos, uñas o alargos funcionales, cualquier otro aditamiento que queramos que tenga, valoramos en esta visión plantar cómo queda. ¿Queda bien? ¿No queda bien? ¿Queda en su sitio? ¿No queda en su sitio? Etc. La adaptación en carga, esta sí que la mantenemos.
principal de la valoración de la ortesis en carga es que no es lo mismo este pie que este. Sigue siendo el mismo pie, pero todos sabemos que cuando el pie apoya, sus dimensiones aumentan. Esto es lógico porque hay una expansión de las partes blandas y el pie aumenta. Yo puedo tener, de hecho es otro motivo por el que quitamos la valoración en descarga, una ortesis que adapta muy bien en descarga, el paciente en camilla, pero cuando el paciente está en carga la ortesis no adapta tan bien y no cumple los objetivos que queríamos. Estas son ortesis plantares que realizan nuestros alumnos en la titulación y ellos se encargan de hacer el seguimiento al paciente, de colocarle las ortesis, de valorar que el tratamiento funcione o adapte bien y posteriormente de ver los resultados que obtiene. Aquí podemos ver que en la visión medial ya vemos cómo la ortesis ya no está cumpliendo su objetivo, no está adaptada a ese pie. Si el objetivo de este pie fuera controlar o distribuir presiones a nivel de toda la cara del pie, controlar excesos de pronación, etcétera, etcétera, no está cumpliendo los objetivos. En esta visión nos vamos a fijar cómo adapta la ortesis principalmente en la cara medial, porque estamos en el plano en la cara medial, pero también nos fijaremos en la altura de una cazoleta, si ponemos cazoleta, del ali del arco longitudinal interno, si tiene que ser mayor o menor, cualquier otra zona que pueda provocar roces, y no porque la ortesis no esté bien hecha, sino porque no hemos dejado algún defecto, alguna tara. Esta es la visión perfecta para cumplir ese objetivo. Otro paciente también con el mismo defecto de adaptación. En esta es curiosa porque los alumnos allí determinaron que este paciente necesitaría aquí alguna descarga, algún tipo de descarga, y dijeron, burro grande, ande no ande. Yo le pongo un trozo de aquí y seguro que cae en el sitio. Bueno, pues es una forma que tuvieron ellos de conseguir ese objetivo. No obstante, esta ortesis, y vemos un detalle de lo mal que está adaptada, no pasa nada. Es función del alumno equivocarse, es función de que lo hagan, de que se equivoquen, dejarlo que se equivoque y cuando se ha equivocado entonces decirle, lo has hecho mal, ahora vuelve a empezar. Y así vamos aprendiendo todos. En la visión lateral, también aparte de ver la aleta externa, si queremos confeccionar una aleta externa para el objetivo que sea, la cazoleta u otros elementos, también nos tenemos que fijar cómo adapta y vemos que esta ortesis hace una corrección excesiva. Fíjense cómo está elevado. Esto probablemente no sea por una mala concepción de la ortesis, probablemente sea por una mala toma de moldes, pero bueno, es importante también tenerlo en cuenta y valorarlo en el paciente. En la visión posterior nos fijaremos sobre todo en las cazoletas. Si queremos controlar y queremos poner una cazoleta, vemos como las ortesis no están cumpliendo el objetivo. Aquí también nos fijaremos si hemos puesto algún tipo de cuña varizante o varizante, si está cumpliendo el objetivo que queríamos. Las alturas de las cazoletas, también podemos ver parte de las aletas laterales o ali o medial, y principalmente el tema de las angulaciones que debo comentar. Posteriormente a esta visión falta una visión anterior dorsal. No está puesta en la transparencia. Una visión anterior dorsal sería simplemente para ver que todos los elementos que hemos colocado en la zona del antepié, dedos, estén colocados en su lugar. Por ejemplo, el tema de alargos funcionales que lleguen hasta donde queremos que lleguen, hasta incluso factores de confort como podría ser el forro que ponemos en la ortesis. Posteriormente a todos los pacientes le hacemos el test de deformación de la ortesis plantar. Este test fue descrito por el podiatra Kevin Kirby en 1997, bueno, está escrito en 1997, y lo que hace referencia es sobre todo la capacidad que tiene la ortesis de contener fuerzas deformantes o de soportar cargas, ¿no? Si el objetivo, por ejemplo, fuera un paciente que tiene una excesiva pronación subastralina, y queremos controlar ese movimiento, la ortesis tiene que ser capaz de aguantar las fuerzas pronadoras que están actuando sobre ese eje para cumplir su objetivo, para que cumplan su función. Con lo cual el objetivo de este test es valorar la deformidad excesiva o no deseada de las ortesis plantares durante las actividades en carga. Obviamente
valorarlo de forma dinámica es muy complicado, por lo que este test es un test indirecto de valorar la ortesis de forma estática aplicada a la dinámica. ¿Cómo se realiza el test? El paciente se coloca en una superficie firme, como puede ser el banco de marcha o incluso puede ser el suelo de la consulta, y colocamos la ortesis plantar. Principalmente vamos a valorar la capacidad de la ortesis que tiene para soportar cargas y para no deformarse, con lo cual nos va a interesar, yo creo que con máximo interés, el ser capaz de contener fuerzas pronadoras, un aumento de pronación excesiva, o ser capaz de contener fuerzas supinadoras, un aumento de supinación excesiva. Con lo cual, suponemos que vamos a valorar al paciente la ortesis plantar en la pierna derecha, el pie derecho, y yo voy a ver si la plantilla es capaz de soportar las cargas en el pie derecho, voy a ver si es capaz de soportar o de mantener lo que sería la pronación subtalar. Una vez que he colocado al paciente en el banco de marchas o en algún sitio que tenga una superficie firme, coloco la ortesis plantar del pie a valorar. Como hemos dicho que me voy a fijar en un primer momento en la pronación, excesiva de pronación, tendré que colocar al paciente en la posición que yo sea capaz de observar la parte medial del pie, que sería aquí. Si yo coloco al paciente en esta posición y veo la parte medial del pie, le digo al paciente que dé un paso para atrás con la pierna contralateral, y lo podemos observar en la inclinación de la tibia, y que reproduzca lo que sería un paso normal durante la marcha, es decir, que avance con su otra extremidad, la extremidad izquierda, hacia adelante, dando simplemente un paso. Y no hace falta que dé el paso entero, sino puede quedarse clavado, como ahora veremos, en la fase propulsiva. Es en este momento cuando voy a valorar, o voy a poder valorar, la capacidad que tiene la ortesis de soportar la carga y la capacidad de deformarse o no, y cumplir el objetivo terapéutico o no. Previamente tengo que valorar con goniometría, más o menos, el punto que suele coincidir con la articulación subastragalina, o el punto medio de la ortesis, valorar la altura que tiene la ortesis. Aquí, por ejemplo, en este paciente, más o menos podemos ver que tiene unos 22 milímetros. Acto seguido le digo que al paciente dé el paso hacia adelante. Esta foto está un poco trucada, no trucada la foto, sino la posición del paciente, porque al dar el paso justo en la zona que yo quiero, no me permite poner el goniómetro, poner la cámara. Entonces, aunque está el paso casi en su totalidad, no es real exactamente a lo que queríamos conseguir con este test. No obstante, la valoración que obtenemos en este paciente son de 19 a 20 milímetros. Existen 2 o 3 milímetros de diferencia de uno a otro. ¿Qué se considera normal? Para un adulto, el doctor Kirby especificaba que ortesis que se deforman y descienden más de 5 milímetros, ortesis que no cumplen su objetivo en un gran porcentaje de los pacientes, excepto en niños, que bajaba estos milímetros a unos 3-4 milímetros. Esta paciente es una chica adulta, pero tiene una altura de unos 50 y algo aproximadamente, no lo recuerdo exacto, y un peso de unos 58-60 kilos. Una chica bastante pequeña, poco pesada, que incluso podríamos tratarla como una niña. No obstante, no supera los 4 milímetros de exceso de carga, con lo cual podríamos decir que esta ortesis plantar está cumpliendo el efecto. Vemos otro ejemplo con una ortesis de resina, la anterior era polipropileno. Aquí vemos que hay 22 milímetros, más o menos en el inicio del paso, y en la siguiente, cuando da el paso, aparecen 18 milímetros, unos 4 milímetros de diferencia. Estaríamos ahí. Si fuera una niña, estaríamos ahí, la ortesis podría seguir cumpliendo su objetivo. Si fuera un adulto, no llega a sobrepasar los 5, lo estaría cumpliendo. Vemos, este es el caso de la resina, Este es el caso de la resina. Vemos cómo se deforma la ortesis, cómo es capaz de soportar la carga, pero aún así hay un descenso de esa carga. Esto en un paciente más obeso, o porque esto viene condicionado por la obesidad del paciente y también por la velocidad del ciclo de la marcha, podría esta ortesis sobrepasar esos 4 milímetros y no conseguir el efecto terapéutico deseado.
Este test es una orientación, realmente si te va a decir que la ortesis funciona o no funciona, va a ser las visitas sucesivas que vas a tener con tu paciente. El test balístico de la deformación de la ortesis no lo vamos a ver, está hecho para deportistas, o lo estamos intentando adaptar a deportistas, queremos hacer este mismo principio adaptado a deportistas. Creo que por ahora de interés para postquirúrgico, no sé si puede ser interesante o no, pero como tampoco lo tenemos muy desarrollado, con deciros que en próximas versiones esperemos que aparezca, suficiente. La adaptación de la ortesis al calzado, aquí también quitaremos algunas características. Esto en un principio era como una especie de checklist para los alumnos, para que se fijaran ellos también que necesitaban quitar la palmilla del calzado si no era un calzado especial para ortesis y cosas así, con lo cual quitaremos mucho. Lo que sí que fijaremos es el calzado. Hay que valorar que sea un calzado adecuado para las ortesis. Yo creo que el principal o uno de los mejores calzados para las ortesis plantares es el que está diseñado para la ortesis plantar, porque todos los calzados tienen una capacidad para el pie. Los calzados para ortesis plantares tienen una capacidad para el pie y para la ortesis, con lo cual yo creo que puede ser el mejor tipo de calzado. No obstante, hay otros muchos calzados. A mí me gusta mucho el calzado deportivo, me gusta también el calzado tipo Oxford. Hay muchos tipos de calzado que pueden ser interesantes. Hay que valorar que el calzado sea adecuado. La densidad de la suela. Esta fotografía está tomada también del libro del Dr. Kirby, del primero de su recuperación de artículos. Tú puedes hacer la ortesis más perfecta, que controle la pronación más excesiva que puedas ver, y si el calzado donde la pones, la dureza de la suela no es la adecuada, va a ocurrir que se va a seguir produciendo el momento de fuerza y se va a producir esa pronación indeseada, con lo cual ¿vas a conseguir aliviar la sintomatología de este paciente? Pues probablemente no, probablemente sí, depende de esa dureza y la capacidad de resistir esas fuerzas. Con lo cual, una parte importante del calzado es la suela. Yo creo que le damos poca importancia al calzado, creo que le damos menos importancia a la suela. Yo a mis alumnos les doy valor al calzado, le dan la vuelta, miran el desgaste del talón, miran el desgaste por delante y dicen, desgaste normal. Bueno, pues bien, pero el calzado es algo más, es muy importante, suelas, materiales, distintos conceptos que no vamos a entrar ahora. Este es uno de los que yo considero bastante importante. La adaptación de la anchura del calzado. Este no es un calzado adecuado, además vemos en las flechas cómo protuye la ortesis. Muchos de los pacientes nos dicen, pues haz la ortesis más estrecha. Sí, yo te hago la ortesis más estrecha, pero no va a tener función, o no va a conseguir toda la función que yo quisiera. No será mejor que cambies tú el calzado, que no es el adecuado. Yo creo que como yo tendréis más peleas con el calzado que casi con que se quieran operar. Vemos la ortesis como protuye, y además en esta visión también se ve claramente que es que ahí no le cabe el pie. Este es un paciente geriátrico que tiene deformidad y un volumen bastante excesivo, tiene un pie así, tiene un calzado así, pues nada. La cazoleta y los bordes de la ortesis. Esto es un error muy típico, sobre todo en mis alumnos. Lijan y te dejan una ortesis bastante bonita, pero siempre se dejan estas partes del polipropileno sin lijar. Esto hace un efecto como de pellizco entre el calzado y el propio del paciente. Suele ser bastante molesto, hay que lijarlo bien, eso sería una cazoleta bien lijada. Esto no va a provocar ningún problema. Y aquí hay cazoleta, quizás tenía que haber puesto una visión más medial o lateral para que se viera mejor, pero aquí hay cazoleta, va a cumplir la función si yo quiero contener o cualquier otra función, y está bien lijada y no va a molestar. Por último, cuando el caso es para controlar, por ejemplo en ortesis de larga duración, un exceso de pronación o un exceso de supinación, de forma muy simplificada, hacemos una valoración de la marcha. Colocamos al paciente con el calzado. También yo creo que es un error valorar al paciente únicamente descalzo. Nosotros lo valoramos, el análisis de la marcha, hacemos calzado descalzo. Colocamos al paciente calzado, le decimos que ande y a grosso modo ponemos pronación y supinación, más o menos tiene una marcha neutralizada. Recuerden también, o recordar también, que una marcha normal no es una marcha neutra. Una marcha normal es una marcha ligeramente pronada. Esto no es el foro de la biomecánica, es un foro de cirugía, bueno, una pinceladilla.
Valoramos al paciente calzado, posteriormente los calzamos, le metemos la órtesis plantar y lo volvemos a valorar. Y vemos clínicamente, con todos los sesgos que eso conlleva, si hemos notado algún cambio. A veces no notamos cambio, a veces no somos capaces de verlo, a veces creemos que vemos cosas que no vemos y a veces los cambios no se ven hasta pasado un tiempo. Un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año. Por último, hacemos lo que llamamos el test de los 5 minutos, así de forma graciosa, donde al paciente lo mandamos a pasear. Bueno, pruebe, hacemos todo esto, le ponemos la plantilla, es un paseo por las instalaciones, vea los árboles que hay, vea a las chicas y a los chicos, depende si el paciente es hombre o mujer, y vuelva dentro de 3-5 minutos. Cuando vuelve le preguntamos si ha tenido cualquier tipo de problema. Los pies se me van para afuera, los pies se me van para adentro, me duele aquí, me duele allá, me roza aquí, me roza allá. Es un momento bueno para intentar corregir algunos defectos de la ortesis o para ver si hemos hecho una hipocorrección o una hipercorrección. No obstante, con esto ya acabo, creo que he ido bien de tiempo, ¿no? He hablado incluso rápido además. Con esto acabamos lo que sería el protocolo de valoración. Posteriormente nosotros hacemos una visita, más o menos suele coincidir al mes, mes y medio, que también la estamos protocolarizando para ver estos resultados que obtenemos. Y uno de los test que hacemos es, en vez del test de los 5 minutos, es el test de te has tirado un mes y medio con la plantilla, cuéntame cómo te ha ido. Es importante también tener ese feedback con los pacientes. Y nada, gracias a todos por su atención. Creo que he sido rápido, creo que he sido demasiado rápido y creo que nos hemos ganado un café, ¿no, Julio? Sí.